En la cima del éxito, con el mundo a sus pies, todo puede terminar en un solo segundo. Un avión que nunca llega a su destino. Una carretera que se convierte en la última. Un instante de distracción que apaga para siempre una voz, un rostro, un legado entero. México ha derramado lágrimas que nunca se han secado, porque algunos de sus mayores ídolos fueron arrancados de la vida de una forma que nadie esperaba, nadie deseaba y nadie puede olvidar. En este video conocerás las impactantes historias de 12 famosos que murieron en accidentes fatales en la historia de México, y algunas de ellas te dejarán sin palabras. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque aquí traemos historias que el mundo necesita conocer. Quédate hasta el final, porque las historias que vienen a continuación son más impactantes de lo que imaginas. Número 1. Juan Camilo Mouriño. Juan Camilo Mouriño Terrazo nació el 1 de agosto de 1971 en Madrid, España. Hijo del empresario Carlos Mouriño Atanes y de Ángeles Terrazo, mexicana, creció entre dos culturas que marcarían toda su trayectoria. Aunque tenía doble nacionalidad desde su nacimiento, al cumplir 18 años optó formalmente por la nacionalidad mexicana. La decisión reflejaba el vínculo que ya había creado con el país donde su familia decidió construir su vida. En la década de 1980, los Mouriños se establecieron definitivamente en Campeche, ciudad que se convertiría en el centro de la formación personal y política de Juan Camilo. Desde joven demostró interés por los estudios y por los asuntos públicos. Buscando una formación sólida, estudió economía en la Universidad de Tampa, en Florida, Estados Unidos. Más tarde obtuvo una maestría en contabilidad con especialización en finanzas por la Universidad Autónoma de Campeche. Dominaba con fluidez el español y el inglés, lo que le permitía desenvolverse con facilidad en distintos entornos académicos y profesionales. Su entrada en la política ocurrió en 1997, cuando fue elegido diputado del Congreso Estatal de Campeche por el Partido Acción Nacional, conocido como PAN. Ese cargo marcó el inicio de una carrera que avanzaría rápidamente. Entre 2000 y 2003 integró la Albi-II legislatura del Congreso de la Unión como diputado federal plurinominal. Durante ese periodo fortaleció su posición dentro del partido y comenzó a construir relaciones importantes en el escenario nacional. La más decisiva de ellas fue con Felipe Calderón. La confianza entre ambos creció con el paso de los años. Mouriño se desempeñó como asesor personal, se convirtió en subsecretario de Electricidad y participó en la coordinación de la precampaña presidencial de Calderón. Cuando la victoria electoral fue confirmada en 2006, recibió la misión de encabezar la oficina de la presidencia. A pesar de ocupar uno de los puestos más estratégicos del gobierno, permaneció lejos de los reflectores. Rara vez concedía entrevistas y prefería trabajar tras bastidores. Sus colaboradores relataban que dedicaba más de 16 horas al día al trabajo. La fama de adicto al trabajo acompañaba su intensa rutina. Al mismo tiempo mantenía su vida familiar junto a su esposa, Marigeli Escalante, y sus 3 hijos, María de los Ángeles, Iván y Juan Camilo. A mediados de la década de 1990, también enfrentó una experiencia traumática al sobrevivir a un secuestro. El 16 de enero de 2008 alcanzó el cargo más importante de su carrera al ser nombrado secretario de Gobernación, función equivalente a la de ministro del Interior. Era considerado el segundo hombre más poderoso del país, solo detrás del presidente. Durante ese periodo se convirtió en una pieza central de las estrategias del gobierno mexicano contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Sin embargo, el año 2008 reservaba un desenlace inesperado. La tarde del 4 de noviembre, Mouriño abordó un Learjet 45 oficial de la Secretaría de Gobernación tras cumplir compromisos en San Luis Potosí. El vuelo tenía como destino la Ciudad de México. Poco antes de las 7 de la noche, cuando la aeronave se aproximaba a su destino, algo salió terriblemente mal. En cuestión de segundos, una tragedia comenzó a desarrollarse sobre una de las zonas más transitadas de la capital mexicana, cambiando para siempre la historia política del país. La noticia provocó conmoción en todo México casi de inmediato. Autoridades, periodistas y ciudadanos intentaban comprender lo sucedido. Entre los pasajeros viajaban algunos de los principales colaboradores de seguridad y comunicación del gobierno federal. Nadie imaginaba que aquel vuelo de rutina terminaría de forma tan devastadora, dejando preguntas urgentes y a una nación entera sumida en la incertidumbre. Número 2. Pedro Infante.
José Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en la calle Constitución número 88, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. Era hijo de Delfino Infante y María del Refugio Cruz, una familia de recursos modestos que luchaba diariamente para salir adelante. Aunque nació en Mazatlán, pasó gran parte de su infancia en Guamúchil, una ciudad sinaloense que más tarde quedaría para siempre ligada a su nombre. Allí creció rodeado de tradiciones populares, música y trabajo duro. Entre sus hermanos destacaba Ángel Infante, quien también llegaría a participar en el mundo del cine. Desde muy joven aprendió carpintería para ayudar al sustento familiar. Sin embargo, su verdadera pasión era la música. Sin recibir formación académica especializada, desarrolló sus habilidades de manera autodidacta. Aprendió a tocar guitarra, piano, violín, trompeta y batería, demostrando un talento extraordinario. Poco a poco comenzó a cantar música ranchera en fiestas locales y estaciones de radio, ganándose la admiración de quienes le escuchaban. Su carrera artística dio un paso decisivo cuando debutó en el cine en 1939. A partir de entonces, su popularidad creció sin detenerse. Durante menos de 2 décadas participó en más de 60 películas y se convirtió en la figura más querida de la llamada época de oro del cine mexicano. El público lo bautizó como el ídolo de México y también como el ídolo de Guamúchil. Sus personajes representaban al hombre trabajador, noble y cercano al pueblo, cualidades que millones de personas reconocían como propias. Entre sus películas más recordadas se encuentran Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los tres huastecos, Pepe el Toro y Tizoc. También compartió pantalla con grandes figuras como Blanca Estela Pavón, Sara García, Jorge Negrete y María Félix. Paralelamente a su carrera cinematográfica, desarrolló una exitosa trayectoria musical. Grabó más de 350 canciones, muchas de las cuales continúan siendo escuchadas décadas después de su muerte. Pero existía otra pasión que ocupaba un lugar especial en su vida, la aviación. Fascinado por los aviones desde joven, obtuvo su licencia de piloto en 1953. Con el tiempo acumuló más de 2.000 horas de vuelo y fundó su propia empresa aérea, Transportes Aéreos Mexicanos S.A., conocida como TAMSA. Volar le producía una emoción difícil de describir. Sin embargo, esa afición también estuvo marcada por el peligro. En 1947 sufrió un accidente aéreo en el aeropuerto de Guasave, del que salió con una lesión menor en el mentón. 2 años después ocurrió otro accidente mucho más grave. Las heridas fueron tan severas que los médicos tuvieron que implantarle una placa de platino en el cráneo. Nadie podía imaginar entonces que ese detalle tendría una importancia crucial años más tarde. La mañana del 15 de abril de 1957 parecía una jornada normal. Pedro Infante se encontraba en Mérida, Yucatán, preparándose para un vuelo de rutina. A bordo del carguero Quenzale Datit Bull TB-24J de su empresa viajaban también el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marciano Bautista. La aeronave transportaba una importante carga comercial y tenía como destino la Ciudad de México. Poco después del despegue, los habitantes de Mérida observaron algo alarmante en el cielo. Algunos señalaron humo saliendo de uno de los motores. Otros escucharon un ruido extraño que rompió la tranquilidad de la mañana. Mientras la aeronave intentaba mantenerse en el aire, una emergencia comenzaba a desarrollarse a gran velocidad, y nadie imaginaba las consecuencias que estaba a punto de provocar. Número 3. Jenny Rivera. Dolores Yanni Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, Estados Unidos. Sus padres, Pedro Rivera y Rosa Amelia Saavedra, eran inmigrantes mexicanos que habían llegado al país en busca de mejores oportunidades. Desde pequeña creció entre 2 culturas, escuchando español en casa e inglés en la escuela. La música regional mexicana formaba parte de la vida cotidiana de la familia y sería una influencia decisiva en su futuro. La vida no fue sencilla para ella. Cuando tenía apenas 15 años, se convirtió en madre tras su relación con José Trinidad Marín Quintero. A pesar de las dificultades, decidió continuar sus estudios. Destacó académicamente durante la preparatoria, donde obtuvo excelentes calificaciones y fue elegida para pronunciar el discurso de graduación. Más tarde cursó Administración de Empresas en la California State University de Long Beach. Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como agente inmobiliaria. Sin embargo, el ambiente artístico que la rodeaba terminó atrayéndola.
Su padre dirigía el sello discográfico Cintas Acuario, y en 1992 comenzó a colaborar en distintos proyectos relacionados con la empresa familiar. Poco a poco fue encontrando su propio espacio dentro de una industria dominada casi exclusivamente por hombres. En 1995 lanzó el álbum La Chacalosa. Su propuesta llamó la atención porque interpretaba corridos y narcocorridos, géneros donde las voces femeninas eran poco comunes. Su estilo directo, su personalidad fuerte y sus letras conectaron rápidamente con miles de personas. La popularidad continuó creciendo hasta que, en 2001, el álbum Se las voy a dar a otro le dio su primera nominación al Grammy Latino y consolidó el apodo que la acompañaría para siempre, la diva de la banda. Durante los años siguientes se convirtió en una de las artistas más importantes de la música regional mexicana. Vendió millones de discos y grabó canciones que se transformaron en clásicos para varias generaciones. Temas como Las Malandrinas, Inolvidable, Paloma Negra, La Gran Señora, Mariposa de Barrio y de Contrabando reforzaron su posición como la intérprete más exitosa de la banda sinaloense. Su carrera no se limitó a la música. También trabajó como actriz, empresaria, productora y conductora de televisión. Además, creó la Jenny Rivera Love Foundation, una organización destinada a apoyar a víctimas de violencia doméstica y abuso. Muchas de sus canciones reflejaban experiencias personales relacionadas con relaciones difíciles y situaciones dolorosas que logró transformar en mensajes de fortaleza para millones de mujeres. Madre de 5 hijos, Jenny siempre mantuvo una estrecha relación con su familia. A pesar de la fama, continuó trabajando intensamente. En 2012 formaba parte del programa televisivo La Voz México como jurado, una de las producciones más exitosas del país. Precisamente, uno de esos compromisos profesionales la llevó a viajar a Monterrey a comienzos de diciembre. La noche del 8 de diciembre ofreció un multitudinario concierto en la Arena Monterrey, en Nuevo León. Miles de personas llenaron el recinto para verla cantar. Tras varias horas de espectáculo, abandonó el escenario entre aplausos y muestras de cariño. Más tarde, acompañada por miembros de su equipo de trabajo, se dirigió al aeropuerto para abordar un vuelo privado con destino a Toluca. Lo que parecía ser un traslado rutinario se transformaría en uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de la música latina. Mientras la madrugada avanzaba sobre las montañas del norte de México, algo inesperado comenzaba a desarrollarse en el cielo, lejos de la vista de quienes todavía celebraban el éxito de aquella inolvidable presentación. Número 4. Blanca Estela Pavón. María Blanca Estela Pavón Vasconcelos nació el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz, México. Desde muy pequeña mostró interés por las artes y el espectáculo. Creció en una familia de clase media encabezada por Francisco B. Pavón, quien apoyó sus inquietudes artísticas. Su carisma, belleza y facilidad para comunicarse con las personas comenzaron a llamar la atención desde la adolescencia. A los 14 años participó en concursos de belleza, experiencia que le abrió las puertas del mundo del entretenimiento. Su presencia frente a las cámaras y su capacidad para transmitir emociones destacaban de manera natural. Aquellos primeros pasos marcaron el inicio de una carrera que avanzaría con gran rapidez durante una de las etapas más importantes del cine mexicano. Antes de convertirse en estrella de la pantalla grande, trabajó realizando doblajes al español para producciones de Hollywood en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Esa experiencia le permitió familiarizarse con la industria cinematográfica y desarrollar habilidades interpretativas. Poco después recibió invitaciones para participar en películas mexicanas y programas de radio, medios que tenían una enorme popularidad en el país. Su ascenso fue meteórico. Durante la llamada época de oro del cine mexicano, se convirtió en una de las actrices más queridas por el público. Su nombre quedó ligado para siempre al de Pedro Infante, con quien protagonizó varias películas inolvidables. Entre ellas destacaron Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los tres huastecos, Cuando lloran los valientes y La mujer que yo perdí. La química entre ambos artistas conquistó a millones de espectadores. Blanca Estela interpretaba personajes cercanos, sensibles y llenos de humanidad. Su capacidad para expresar alegría, tristeza o esperanza con una simple mirada la convirtió en una figura muy especial para el público. Gracias a su actuación en Cuando lloran los valientes, recibió el premio Ariel como mejor actriz, uno de los máximos reconocimientos del cine mexicano. También obtuvo nuevas nominaciones por otros trabajos destacados.
Con apenas 23 años, era considerada una de las estrellas más brillantes del país. Muchos productores y directores imaginaban un futuro extraordinario para ella. Entre quienes más admiraban su talento se encontraba el director Ismael Rodríguez, responsable de varias de sus películas más exitosas. Fuera de los estudios de filmación, mantenía una amistad cercana con Pedro Infante. Ambos compartían largas jornadas de trabajo y eran vistos como una de las parejas artísticas más importantes de la época. Nadie podía imaginar que el destino terminaría uniendo sus nombres de una manera mucho más trágica años después. El 26 de septiembre de 1949, un lunes, Blanca Estela abordó un avión Douglas DC-3 de Mexicana de Aviación en Oaxaca con destino a la Ciudad de México. La acompañaba su padre. La aeronave había iniciado su recorrido en Tapachula y había realizado varias escalas antes de emprender el último tramo del viaje. Poco después del despegue, el piloto informó a la torre de control que enfrentaba graves problemas de visibilidad y fuertes turbulencias cerca del volcán Popocatépetl. Aquella comunicación sería la última. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el avión había desaparecido. Las labores de búsqueda concluyeron con una noticia devastadora. La aeronave se había estrellado contra las laderas del volcán, provocando la muerte de las 24 personas a bordo. Entre las víctimas también se encontraban figuras destacadas de la vida pública mexicana. Los equipos de rescate tardaron varios días en localizar los cuerpos debido a las difíciles condiciones del terreno. La muerte de Blanca Estela Pavón conmocionó a todo México. La radio interrumpió su programación para informar la tragedia y miles de admiradores lamentaron la pérdida de una artista que parecía destinada a una carrera aún más brillante. Sin embargo, mientras el país despedía a una de sus grandes estrellas, otra historia relacionada con el cine y la aviación todavía estaba lejos de escribirse. Número 5. Carlos Lazo Barreiro. Carlos Lazo Barreiro nació el 19 de agosto de 1914 en la Ciudad de México. Desde sus primeros años estuvo rodeado de un ambiente poco común. Su padre, Carlos María Lazo del Pino, era un reconocido arquitecto que había participado junto a Justo Sierra en la fundación de la Universidad Nacional en 1910 y que también había impulsado la creación de la Sociedad de Arquitectos de México. Su madre, Luz Barreiro Dublán, formaba parte de una familia igualmente vinculada a la cultura y la educación. Gracias a ese entorno, Carlos creció entre conversaciones sobre arte, urbanismo, política y desarrollo nacional. Desde muy joven mostró interés por la arquitectura. Ingresó a la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde rápidamente destacó por su talento. En 1937, cuando todavía era estudiante, obtuvo el primer lugar en un concurso nacional para diseñar un sello postal aéreo. El reconocimiento llamó la atención de profesores y especialistas, quienes comenzaron a verlo como una de las promesas más importantes de su generación. Un año después, el 22 de julio de 1938, se graduó con mención honorífica. Su formación no terminó allí. Gracias a su destacado desempeño académico, continuó especializándose en Estados Unidos. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT, y también en la Universidad de Columbia. En 1942 se convirtió en el único arquitecto mexicano en recibir la prestigiosa beca Delano Aldrich para profundizar sus conocimientos en urbanismo y planificación. Aquella experiencia amplió su visión sobre el crecimiento de las ciudades modernas y reforzó sus ideas sobre el futuro de México. Su carrera profesional comenzó incluso antes de terminar la universidad. En 1936 ganó un concurso para diseñar el Hotel La Marina en Acapulco, una obra que le permitió demostrar su capacidad creativa. Más adelante impartió clases en las principales instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Paralelamente, desarrolló una intensa actividad intelectual. En 1943 fundó la revista Construcción, una publicación especializada que se convirtió en referencia para arquitectos e ingenieros. Su influencia fue creciendo dentro del gobierno mexicano. En 1947 ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Bienes Nacionales y 2 años después pasó a desempeñarse como consejero presidencial. Sin embargo, el proyecto que marcaría definitivamente su legado comenzó en abril de 1950, cuando fue nombrado gerente general de la construcción de la Ciudad Universitaria de México. La magnitud de aquella obra era enorme. Carlos Lazo coordinó el trabajo de cientos de arquitectos, ingenieros y artistas.
Entre ellos figuraban nombres tan importantes como Luis Barragán, Juan O'Gorman, Pedro Ramírez Vázquez y Enrique del Moral. También participaron destacados muralistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Bajo su dirección, el proyecto avanzó a una velocidad sorprendente y logró completarse en un tiempo récord. Décadas más tarde, la ciudad universitaria sería reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su prestigio alcanzó el nivel más alto cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró secretario de Comunicaciones y Obras Públicas el 1 de diciembre de 1952. Desde ese cargo impulsó la construcción de carreteras y obras de infraestructura en todo el país. Trabajaba jornadas agotadoras que superaban las 16 horas diarias y mantenía contacto con figuras internacionales como Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Eero Saarinen. A los 41 años, Carlos Lasso parecía destinado a alcanzar metas todavía mayores. Muchos observadores consideraban que podía convertirse en candidato presidencial en el futuro. Pero el 5 de noviembre de 1955, mientras viajaba en una avioneta sobre el Estado de México acompañado por su hijo Carlos, de apenas 11 años, ocurrió una tragedia inesperada. La aeronave sufrió un accidente fatal, poniendo fin de manera abrupta a una de las carreras más prometedoras de la política y la arquitectura mexicana. La noticia comenzó a extenderse rápidamente, dejando al país sumido en la sorpresa y el desconcierto. Número 6. Francisco Blaque Mora. José Francisco Blaque Mora nació el 22 de mayo de 1966 en Tijuana, Baja California, una de las ciudades más dinámicas de la frontera norte de México. Allí pasó su infancia y juventud, desarrollando un fuerte vínculo con su comunidad y con los problemas que enfrentaba la región. Con el paso de los años formó una familia junto a su esposa, Gloria Cosío, con quien tuvo 2 hijos. Quienes lo conocieron lo describían como una persona reservada, disciplinada y profundamente comprometida con el servicio público. Su formación académica estuvo orientada desde temprano hacia el derecho y la administración pública. Se graduó como abogado en la Universidad Autónoma de Baja California. Más adelante complementó sus estudios con un diplomado en Planeación Estratégica y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una de las instituciones más prestigiosas del país. También participó en la fundación del despacho jurídico Vértice Asesores S.C., experiencia que fortaleció su perfil profesional antes de dedicarse por completo a la política. Afiliado al Partido Acción Nacional, conocido como PAN, inició su carrera política a mediados de la década de 1990. Entre 1995 y 1998 se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Tijuana, donde comenzó a ganar experiencia en la administración pública. Su trabajo le permitió construir una reputación de funcionario serio y eficiente. Poco después dio el salto a la política nacional. Entre 2000 y 2003 ocupó un escaño como diputado federal por Baja California en la LB2 legislatura. Durante ese periodo conoció a Felipe Calderón, quien también era legislador. Ambos compartieron bancada y desarrollaron una relación política que con el tiempo se convertiría en una sólida alianza. Después regresó a la política estatal y fue diputado del Congreso de Baja California entre 2004 y 2007. Su ascenso continuó cuando el gobernador José Guadalupe Osuna Millán lo nombró secretario general de Gobierno de Baja California el 1 de noviembre de 2007. Desde esa posición demostró capacidad para manejar asuntos complejos y coordinar distintas áreas de gobierno. Aquella experiencia llamó la atención del presidente Felipe Calderón, quien buscaba colaboradores de absoluta confianza para enfrentar uno de los periodos más difíciles de la historia reciente de México. El 14 de julio de 2010, Blaque Mora fue nombrado secretario de Gobernación. El cargo lo convertía en el funcionario más importante del gabinete después del presidente. Desde esa posición participó directamente en la estrategia federal contra los cárteles del narcotráfico, supervisó respuestas ante desastres naturales y coordinó importantes políticas de seguridad pública. Su influencia dentro del gobierno era enorme. Sin embargo, una coincidencia histórica parecía perseguir el cargo que ocupaba. El 4 de noviembre de 2011, exactamente 3 años después de la muerte de Juan Camilo Mourinho, otro secretario de Gobernación fallecido en un accidente aéreo durante el gobierno de Calderón, Blaque Mora publicó un mensaje en redes sociales recordando a su antiguo compañero. En el texto destacó su compromiso con la construcción de un México mejor. Nadie imaginaba que sería su último mensaje público. La mañana del 11 de noviembre de 2011,
Blake Mora abordó un helicóptero Eurocopter AS-332 Super Puma de la Fuerza Aérea Mexicana en la Ciudad de México. Su destino era Cuernavaca, Morelos, donde tenía programada una reunión con procuradores. Las condiciones meteorológicas no eran favorables. Una densa niebla cubría gran parte de la ruta y obligó a retrasar el despegue durante varios minutos. Mientras el helicóptero avanzaba entre las nubes bajas y la escasa visibilidad, las comunicaciones comenzaron a generar preocupación entre los responsables del vuelo. Poco después, la aeronave desapareció del radar. En distintos puntos del centro del país se activaron los protocolos de búsqueda, mientras funcionarios y familiares esperaban noticias que tardaban en llegar y que cambiarían el rumbo de aquella jornada. Número 7. Fanny Cano. María Francisca Isabel Cano Damián, conocida por todos como Fanny Cano, nació el 28 de febrero de 1944 en Huetamo de Núñez, en el estado mexicano de Michoacán. Fue la segunda de 6 hermanos y creció en la región de Tierra Caliente, una zona conocida por sus paisajes, tradiciones y fuerte identidad cultural. Desde muy joven llamó la atención por su extraordinaria belleza, una característica que más tarde la convertiría en una de las figuras más admiradas del espectáculo mexicano. Durante su adolescencia destacó no solo por su apariencia, sino también por su inteligencia y carisma. A los 16 años fue elegida reina de la Preparatoria II de la Universidad Nacional Autónoma de México. Poco después recibió otros reconocimientos estudiantiles, incluyendo los títulos de Princesa de la Porra Universitaria y Reina de la UNAM. Mientras cursaba la carrera de Filosofía y Letras, comenzó a acercarse al mundo artístico. En 1961 recibió el apoyo del publicista Jaime Valdés, quien impulsó su formación profesional como actriz. Ese mismo año participó en un curso de actuación dirigido por Sequizano, uno de los maestros más prestigiosos del teatro en México. La experiencia marcó el inicio de una carrera que pronto avanzaría con gran rapidez. Su debut teatral llegó también en 1961 con la obra Baby Doll. Poco después dio el salto al cine. En 1962 apareció en la película El cielo y la tierra junto a Libertad Lamarque. Apenas un año más tarde obtuvo una oportunidad aún más importante al protagonizar entrega inmediata al lado de Mario Moreno Cantinflas, una de las figuras más queridas de la historia del entretenimiento latinoamericano. Durante las décadas de 1960 y 1970 se convirtió en una de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Su popularidad creció gracias a numerosas telenovelas que conquistaron al público. Entre todas ellas destacó especialmente Rubí, producida en 1968, donde interpretó por primera vez al personaje que con el tiempo se transformaría en uno de los más famosos de la televisión hispana. El éxito continuó con producciones como La mentira, Yesenia, Muñeca, La bien pagada, Espejismo y María José. Su imagen elegante y su presencia en pantalla hicieron que muchos la consideraran el símbolo de belleza de México. Varias generaciones crecieron viéndola actuar y admirando su talento. Además de su trabajo como actriz, también participó en proyectos empresariales relacionados con el cine. Junto a la actriz Julissa fundó una productora cinematográfica, demostrando interés por impulsar nuevas iniciativas dentro de la industria. En 1980 contrajo matrimonio con el político Sergio Luis Cano. La pareja no tuvo hijos, pero compartió una relación estable durante los últimos años de vida de la actriz. Con el paso del tiempo, Fanny comenzó a alejarse gradualmente del mundo del espectáculo. Su interés se dirigió hacia la meditación y el espiritualismo budista. Planeaba realizar una peregrinación a la ciudad de Benares, en la India, acompañada por una hermana y una sobrina. Antes de iniciar ese viaje especial, decidió acompañar a su esposo en una visita de trabajo a España. A finales de 1983 ambos se encontraban en Madrid. Después tenían previsto viajar a Roma para reunirse con sus familiares y continuar juntos hacia Asia. Sin embargo, la mañana del 7 de diciembre amaneció cubierta por una densa niebla en el aeropuerto de Barajas. Mientras los pasajeros abordaban el vuelo 350 de Iberia con destino a Roma, las condiciones de visibilidad eran extremadamente complicadas. Minutos después, 2 aeronaves coincidieron por error en la misma pista. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los accidentes aéreos más graves de la historia de España y en una tragedia que conmocionaría profundamente al mundo cultural mexicano. Número 8. Ariel Camacho. José Ariel Camacho Barraza nació el 8 de julio de 1992 en Guamúchil, Sinaloa,
una región profundamente ligada a la música popular mexicana. Fue hijo de Benito Camacho y Reinalda Barraza, y desde muy pequeño estuvo rodeado por los sonidos de la música regional. Su padre participaba en agrupaciones musicales locales, por lo que Ariel creció observando ensayos, presentaciones y reuniones donde la música era parte fundamental de la vida cotidiana. Aquellas experiencias despertaron en él una pasión que definiría su futuro. El momento que cambió su vida llegó cuando tenía apenas 12 años. Su abuelo le regaló una guitarra, un instrumento que rápidamente se convirtió en su compañero inseparable. Ariel dedicaba horas enteras a practicar y aprender nuevas melodías. Sin recibir una formación musical formal, desarrolló sus habilidades gracias a la práctica constante y a su gran oído musical. Con el tiempo comenzó a participar en festivales escolares, eventos comunitarios y pequeños grupos de la región, donde su talento empezó a llamar la atención. En 2009 inició su carrera profesional dentro del mundo de la música regional mexicana. Aunque el camino no fue sencillo, su dedicación y carisma le permitieron ganar seguidores poco a poco. La gran oportunidad llegó en 2013 cuando fundó el grupo Los Plebes del Rancho. Ariel era el vocalista principal y también tocaba el requinto, una guitarra pequeña de 6 cuerdas que se convertiría en una de sus marcas personales. Su estilo fresco y su habilidad para interpretar canciones románticas y corridos lo distinguieron rápidamente de otros artistas de su generación. Ese mismo año firmó con el sello JG Music, y en 2014 dio un paso aún más importante al integrarse a Del Records. Su popularidad creció de forma extraordinaria. Muchos especialistas comenzaron a considerarlo uno de los máximos representantes del género sierreño con tuba, una variante musical que combina acordeón, bajo eléctrico de 5 cuerdas y tuba. Su manera de tocar el requinto le ganó el reconocimiento de miles de seguidores y varios apodos que se hicieron famosos entre el público, como el Rey del Requinto, el Rey de Corazones, la Tuía y el Mentado. Su álbum debut, Rey de Corazones, fue un gran éxito y consolidó su presencia en la escena musical. Más tarde lanzó El Karma, en 2014, que se convertiría en el último disco publicado durante su vida. En apenas 2 años de intensa actividad profesional alcanzó una popularidad impresionante, posicionándose entre los artistas más escuchados de la música regional mexicana. Sin embargo, fuera de los escenarios también tenía otra gran pasión, los automóviles. Disfrutaba conducir y era conocido por su afición a la velocidad. La noche del 24 de febrero de 2015 ofreció un concierto junto a los Plebes del Rancho en el Carnaval de Mocorito, Sinaloa. Nadie imaginaba que aquella presentación sería la última de su carrera. Después del evento, Ariel y varios acompañantes emprendieron el regreso a casa a bordo de un Honda Accord color arena modelo 1994. El ambiente era relajado después de una noche de música y celebración. Ya durante la madrugada del 25 de febrero, mientras avanzaban por la carretera Angostura La Reforma, el vehículo se acercó a una curva cerca del poblado Ranchito de Los Ángulo. Según las investigaciones posteriores, el automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida. En cuestión de segundos ocurrió algo inesperado. El conductor perdió el control, las llantas comenzaron a deslizarse sobre el pavimento y una larga marca de derrape quedó grabada sobre la carretera. Lo que sucedería después conmocionaría a millones de seguidores en todo México y más allá de sus fronteras. Número 9. Raimundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar. Raimundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar eran 2 figuras muy queridas dentro de la comunidad artística de Tijuana, Baja California. Aunque sus trayectorias fueron diferentes, ambos compartían una profunda pasión por el teatro, la cultura y el trabajo creativo. Durante años dedicaron su vida a impulsar proyectos artísticos y a formar nuevas generaciones de actores, directores y músicos en el norte de México. Raimundo Garduño Cruz era actor, director, productor cultural y músico. Había desarrollado una carrera de más de 2 décadas en la escena teatral de Tijuana, convirtiéndose en una de las personalidades más respetadas del ámbito cultural de la ciudad. Además de su talento artístico, era conocido por su carácter alegre y su disposición para ayudar a los demás. Entre sus amigos también era famosa su pasión por el béisbol. Disfrutaba seguir los partidos de las grandes ligas y mantenía divertidas apuestas amistosas sobre los resultados entre los Giants de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. El actor y director Fernando Bonilla lo describió como un hombre generoso, festivo y comprometido con la cultura. Por su parte, Juan Francisco González Aguilar,
conocido cariñosamente como Paco Mufote, también había construido una sólida reputación en el mundo teatral. Actor, músico y director escénico, dirigía la compañía Inmigrante Teatro, un proyecto enfocado en la creación artística independiente. Sus amigos recordaban que siempre llevaba una guitarra consigo, sin importar el lugar o la ocasión. Quienes lo conocieron destacaban su actitud positiva y su capacidad para transmitir tranquilidad a quienes lo rodeaban. Muchos afirmaban que era una persona incapaz de hablar mal de alguien y que dejaba una huella especial en cada persona que conocía. En 2022, ambos recibieron una oportunidad importante al ser seleccionados para participar en la serie The Chosen One, adaptación televisiva basada en el cómic American Jesus de Mark Millar y Peter Gross. La historia seguía a un niño de 12 años que descubre que posee poderes extraordinarios y que podría ser la segunda venida de Jesucristo. El proyecto era producido por la compañía independiente Redrum para Netflix y se filmaba en diversas localidades de Baja California Sur. Las grabaciones avanzaban en medio de largas jornadas de trabajo y constantes desplazamientos por las carreteras de la península. El equipo debía trasladarse frecuentemente entre distintas locaciones para cumplir con el calendario de producción. A pesar del cansancio acumulado, tanto Raimundo como Paco mantenían el entusiasmo por formar parte de una serie que prometía llegar a una audiencia internacional. La mañana del 16 de junio de 2022, una camioneta que transportaba a integrantes del elenco y del equipo de producción salió de Santa Rosalía con dirección al aeropuerto local. A bordo viajaban 8 personas relacionadas con la serie. El trayecto atravesaba una extensa zona desértica en la región de Mulegé, caracterizada por carreteras largas y paisajes áridos que se extienden por kilómetros. Mientras avanzaban por la carretera, ocurrió una tragedia inesperada. La camioneta salió del camino, volcó varias veces y terminó impactándose violentamente. Las autoridades y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero las consecuencias fueron devastadoras. Raimundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar perdieron la vida en el accidente, mientras que otras 6 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención. En las horas siguientes comenzaron a surgir preguntas sobre lo ocurrido. Algunos integrantes de la producción mencionaron la posibilidad de una falla mecánica en la dirección del vehículo. También aparecieron versiones que señalaban que los pasajeros no utilizaban cinturones de seguridad. Paralelamente, compañeros y amigos denunciaron en redes sociales presuntas condiciones laborales difíciles, incluyendo jornadas extensas y problemas logísticos. Mientras las investigaciones avanzaban y las filmaciones eran suspendidas temporalmente, el caso empezó a generar un intenso debate sobre la seguridad y las condiciones de trabajo en las producciones internacionales realizadas en México. Número 10. Carlos Parra. Los Parras. Carlos Parra era una de las jóvenes promesas más destacadas de la música regional mexicana. Con apenas 26 años, se había convertido en la voz principal y en una de las figuras más reconocidas de los Parras, agrupación formada junto a sus hermanos César y Cristian Parra. El grupo, originario de Phoenix, Arizona, había logrado construir una sólida base de seguidores tanto en Estados Unidos como en México gracias a su estilo fresco y a canciones que conectaban con las nuevas generaciones. Desde pequeños, los hermanos compartieron la pasión por la música. Con el paso de los años transformaron ese interés en un proyecto profesional que comenzó a ganar popularidad en plataformas digitales. Los Parras acumulaban cientos de miles de seguidores en redes sociales y más de 700,000 reproducciones mensuales en Spotify. Temas como Ya te superé y Por verte feliz se convirtieron en favoritos del público y ayudaron a impulsar el crecimiento de la agrupación. Carlos era considerado el rostro más visible del grupo. Su energía sobre el escenario y su cercanía con los seguidores contribuyeron a fortalecer la identidad de la banda. Fuera de la música también vivía una etapa especialmente feliz. Estaba comprometido con la influencer Lilian Griego y compartía con frecuencia momentos de su vida personal en redes sociales. El éxito profesional comenzaba a reflejarse en otros aspectos de su vida. Había comprado recientemente su primera casa, un logro que celebró con orgullo después de años de esfuerzo. Además, era un apasionado de los automóviles y decidió regalarse un Mercedes CLA 45 AMG como obsequio de cumpleaños. Para él, aquellos logros representaban el resultado de muchos sacrificios realizados junto a su familia. En mayo de 2023, los hermanos Parra planearon un viaje especial. La familia viajaría desde Phoenix, Arizona, hasta Hermosillo, Sonora, para celebrar el cumpleaños de Cristian.
Era una ocasión importante y todos esperaban disfrutar varios días juntos. La noche del 5 de mayo, emprendieron el trayecto por carretera en dirección a México. La familia viajaba distribuida en 2 vehículos. Carlos iba acompañado por sus hermanos y otros familiares en un automóvil, mientras que su madre se desplazaba en otro coche detrás de ellos. El recorrido avanzaba con normalidad por la carretera que conecta Nogales con Hermosillo. Nada parecía indicar que aquella celebración familiar terminaría en tragedia. Cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a Hermosillo, ocurrió el accidente. El automóvil en el que viajaba Carlos impactó contra un bache en la carretera. El golpe provocó la pérdida de una rueda y el conductor perdió el control del vehículo. En cuestión de segundos, el automóvil comenzó a dar varias vueltas de manera violenta. Durante el accidente, Carlos, que viajaba en el asiento trasero, salió expulsado del vehículo. Sus hermanos César y Cristian, así como otro familiar, lograron sobrevivir con lesiones. El automóvil quedó completamente destruido y posteriormente se incendió. Uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia fue que la madre de Carlos presenció todo desde el vehículo que circulaba detrás de ellos. Carlos Parra falleció en el lugar de los hechos el 6 de mayo de 2023. La noticia se difundió rápidamente entre seguidores, músicos y amigos. Un día después, los Parras publicaron un mensaje en redes sociales anunciando la pérdida de su hermano y compañero de vida. Miles de personas expresaron su tristeza y compartieron mensajes de apoyo para la familia. Días más tarde, durante el velorio realizado en Phoenix, familiares, amigos y admiradores se reunieron para despedirlo. Sin embargo, mientras el dolor seguía presente y las muestras de cariño continuaban llegando, comenzaba una nueva etapa para quienes debían encontrar la manera de seguir adelante sin la voz que había acompañado el nacimiento y crecimiento de los Parras. Número 11. Lupe Tijerina. Los nuevos cadetes. Lupe Tijerina Martínez fue una figura reconocida dentro de la música norteña y regional mexicana. Nacido en México en 1953, dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir un legado musical que ocupaba un lugar especial en el corazón de miles de seguidores. Cantante, acordeonista y líder de los nuevos cadetes de los Primos de Tijerina, se convirtió en uno de los principales responsables de mantener viva la historia de una de las agrupaciones más emblemáticas del género, los Cadetes de Linares. La música formaba parte de su identidad familiar. Durante décadas, el apellido Tijerina estuvo estrechamente ligado al desarrollo y la popularidad de la música norteña. Lupe compartía ese orgullo y asumía con seriedad la responsabilidad de representar una tradición que había marcado generaciones enteras. Su carrera estuvo llena de presentaciones en salones de baile, festivales populares y escenarios donde la música regional mexicana reunía a miles de personas. Un momento decisivo llegó en julio de 2016. Ese año falleció su primo Guadalupe Fidencio Tijerina Peña, vocalista original de los Cadetes de Linares, quien sufrió un infarto durante una presentación en San Luis Potosí. La noticia conmocionó profundamente al mundo de la música norteña. Tras aquella pérdida, Lupe decidió continuar el legado familiar y tomó un papel aún más visible dentro del proyecto musical que mantenía vivo el espíritu de los Cadetes. Con dedicación y respeto por la historia del grupo, recorrió numerosos escenarios tanto en México como en Estados Unidos. Con el paso de los años estableció su residencia en Victorville, California, donde vivía junto a su familia. Desde allí organizaba gran parte de sus actividades profesionales y continuaba viajando constantemente para cumplir con sus compromisos artísticos. Aunque ya era una figura veterana dentro del género, seguía manteniendo una agenda activa de conciertos y presentaciones. Su conexión con el público permanecía intacta y muchos admiradores lo consideraban una de las voces más representativas de la vieja escuela norteña. La vida en la carretera era una parte habitual de su rutina. Como muchos artistas de música regional mexicana, pasaba largas horas viajando entre ciudades para llegar a presentaciones que, en ocasiones, estaban separadas por cientos de kilómetros. El esfuerzo físico era considerable, pero Lupe continuaba trabajando con la misma pasión que había demostrado durante décadas. Durante septiembre de 2022, los nuevos Cadetes de los Primos de Tijerina mantenían una serie de compromisos musicales en distintas localidades del suroeste de Estados Unidos. Uno de esos eventos llevó al grupo hasta Nuevo México, donde realizaron una presentación ante sus seguidores. El espectáculo transcurrió con normalidad y nada hacía pensar que aquella sería una de las últimas actuaciones de su líder.
En la madrugada del 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 5 de la mañana, Lupe Tijerina emprendió el viaje de regreso hacia su hogar en Victorville, California. Conducía por la Interestatal 40, una extensa carretera que atraviesa largas zonas desérticas del suroeste estadounidense. Como había hecho muchas veces antes, regresaba después de cumplir con una presentación musical. Sin embargo, en algún punto cercano al kilómetro 40 de la ruta ocurrió algo inesperado. Las circunstancias exactas nunca quedaron completamente claras. Horas más tarde, su hijo Joaquín Martínez apareció en un emotivo video publicado en redes sociales para comunicar la tragedia. Entre lágrimas explicó que la familia desconocía si su padre había sufrido un infarto, algún problema cardíaco repentino o si simplemente se había quedado dormido al volante. Lo único seguro era que el impacto había sido devastador. Mientras familiares, amigos y seguidores intentaban asimilar la noticia, comenzaban a surgir más preguntas sobre los últimos momentos de aquel viaje que terminó de forma trágica. Número 12. Huguito Flores. Aunque muchas veces su nombre aparece junto al de artistas mexicanos debido a la popularidad de la cumbia en distintos países de América Latina, Huguito Flores era argentino. Su historia comenzó en Campo Gallo, una localidad situada al norte de la provincia de Santiago del Estero, donde nació el 1 de noviembre de 1965 bajo el nombre de Hugo Antonio Flores. Con el paso de los años se convertiría en una de las voces más queridas de la cumbia santiagueña y de la guaracha argentina. Desde muy joven mostró una fuerte conexión con la música popular de su región. Su estilo sencillo, cercano y lleno de energía le permitió construir una relación especial con el público. Con el tiempo, sus canciones comenzaron a sonar no solo en Argentina, sino también en otros países de América del Sur y Europa. Su música llegó a Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, España e Italia, y también encontró seguidores en México. La popularidad de Huguito creció de manera constante durante décadas. Sus presentaciones atraían a miles de personas y su nombre se convirtió en una referencia obligada dentro de la música tropical argentina. Para muchos admiradores era conocido simplemente como El Súper, un apodo que reflejaba el cariño que despertaba entre quienes seguían su carrera. A pesar de los años de trayectoria, continuaba trabajando con entusiasmo en nuevos proyectos. En 2023 preparaba una producción musical titulada Inimitable, un trabajo que representaba una nueva etapa artística. Al mismo tiempo mantenía una agenda intensa de presentaciones y tenía programados 24 conciertos en Buenos Aires durante los festejos del Día de la Primavera. La vida personal también atravesaba un momento especialmente feliz. El 15 de septiembre de 2023, después de años de relación, contrajo matrimonio en una ceremonia civil íntima con Karina Soledad Enríquez. La pareja compartía una historia construida a lo largo del tiempo y era madre de 2 hijas. Familiares y amigos celebraron aquel acontecimiento como el inicio de una nueva etapa para ambos. Sin embargo, apenas unos días después, el destino cambió de manera inesperada. La noche del 20 de septiembre de 2023, Huguito emprendió un viaje por carretera rumbo a Buenos Aires para comenzar la serie de conciertos que tenía programada. Conducía un Volkswagen Suran por la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad de La Garza, en Santiago del Estero. En el vehículo viajaban también su esposa Karina, su cuñado Rubén Horacio Enríquez y una de sus hijas, de apenas 3 años. El trayecto transcurría durante la noche cuando ocurrió el accidente. Según las investigaciones, Huguito se encontró con un camión cargado con leña que aparentemente circulaba sin luces traseras visibles. Al intentar esquivarlo de manera repentina, perdió la trayectoria y terminó invadiendo el carril contrario. La maniobra derivó en una colisión frontal con otro vehículo. El impacto fue extremadamente violento. Karina Soledad Enríquez y Rubén Horacio Enríquez murieron en el lugar. Huguito y su pequeña hija fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a un hospital cercano. Durante varias horas existió esperanza entre familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, las lesiones sufridas eran demasiado graves. En la madrugada del 21 de septiembre, alrededor de las 2 de la mañana, Huguito Flores falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por las heridas del accidente. Tenía 57 años y habían pasado apenas 6 días desde su boda. La noticia conmocionó profundamente al mundo de la música tropical argentina. Miles de admiradores recordaron sus canciones y su cercanía con el público. Mientras el dolor por la tragedia se extendía por todo el país,
Comenzaban a surgir nuevas historias sobre artistas cuya vida también cambió de manera inesperada en el momento menos pensado. Y así fue como 12 grandes nombres de México fueron arrebatados de manera trágica e inesperada, dejando un vacío que aún hoy se siente. La fama no protege a nadie. El éxito no garantiza el mañana. Y estas historias demuestran que la vida puede cambiar en un instante. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios, porque me encanta leer lo que piensan. Si este video te conmovió, deja tu me gusta, compártelo con alguien que también necesite verlo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video, porque vienen muchas más historias como esta. Hasta el próximo video.